Somos un organismo cimentado en la alianza estratégica del sector privado, academia y gobierno. El Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA, se ha consolidado como un organismo sin fines de lucro que busca la gestión estratégica del desarrollo. Desde su actual alianza con la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, el SIGA ha propuesto argumentos sustentables en academia y gobierno para que las empresas desarrollen sus actividades con mayor estrategia y gestión ambiental. En la región de las Californias, los temas ambientales trascienden fronteras, y es por eso que en el Centro de Innovación y Gestión Ambiental se trabaja en el marco del desarrollo sustentable y en temas de producción y consumo limpio, todo desde la perspectiva de que la economía y la ecología van más allá del discurso. En el SIGA trabajamos por la construcción de la opinión pública y valor de relevancia política en temas ambientales para lograr impacto en las decisiones gubernamentales y el sector privado, siempre con la visión de la innovación y la gestión ambiental. Nos va a acompañar Marina Robles. Marina Robles es una baja californiana radicada en la Ciudad de México. Es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la UASM. Ha sido investigadora y coordinadora de proyectos del Centro de Especialistas de Gestión Ambiental. Asimismo, es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo, LEED México, del que nos congratulamos ser colegas también. Se ha desempeñado como directora de Educación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del entonces Distrito Federal, así como asesora en la presidencia también en el entonces Instituto Nacional de Ecología. Fue investigadora en el área de Ciencias Naturales del Museo Regional de la UASC y coordinadora de la Maestría de Educación Ambiental en la UPN. Ha coordinado proyectos locales, regionales, internacionales, con la Comisión Ambiental Metropolitana, con la Semarnat, con la CONABIO, con la CONAM. Realmente muy joven, con mucha experiencia. Desde diciembre del 18, es la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México. Y por eso, pues, con este tema que hoy se discute mucho en la Ciudad de México y que está a su cargo implementar estos, bueno, de una manera transversal, claro, de economía circular, le damos el micrófono y la voz a Marina Robles y le agradecemos su asistencia y su participación a este seminario. Adelante, Marina, por favor. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carmelo. Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Creo que están en una de las últimas y ponen la primera lámina de esta presentación. Esa es la última. Exacto, ahí estamos ya. Bueno, primero, muchas gracias, Carmelo, por invitarme y gracias también a las personas que están acá acompañándonos. Como decía José Carmelo, una de las cosas que creo que compartimos con la frontera en la Ciudad de México, y me parece que en una muy buena parte de nuestro país y de los países con condiciones de países en desarrollo o países que no pertenecemos al grupo de los países ricos, es que a lo largo de muchísimo tiempo utilizar cosas, productos de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, ha sido siempre una realidad, una costumbre, y que desafortunadamente en la lógica, en la velocidad, en esta lógica del consumo, empezamos a dejar de lado y, bueno, nos tiene metidos en un problema serio. Un problema serio, le das a la que sigue, por favor. Un problema serio que tiene que ver con una lógica de desarrollo que justo quiero contrastar con el tema central que quiero conversar con ustedes y que la intención es que lo pensemos juntos, juntas. Nosotros hemos
generado una lógica, un sistema, un modelo lineal de producción y de consumo. Una lógica que se basa en la extracción de recursos naturales para producir una serie de insumos, de productos, de enseres que distribuimos a lo largo de la cadena de comercialización, consumimos en esta cadena de comercialización que se da, y después de cierto uso y después de cierta cantidad de tiempo que nos cubre nuestras necesidades o nuestros caprichos incluso, lo desechamos. Esta condición hace que tengamos ahora al planeta en una crisis muy aguda, en una crisis que incluso mundialmente se reconoce ya como una policrisis, porque no solamente tiene que ver con la problemática de la escasez de un determinado tipo de recurso o la escasez o problemática asociada en general a los temas ambientales, sino también a una problemática social, a una problemática política, a una polarización incluso compleja que se está dando en el mundo. Pero, digamos, yéndonos a los temas ambientales, este modelo lineal nos ha llevado a que hoy, en este momento, las estimaciones que se tienen alrededor de la demanda de recursos naturales haga que nuestra necesidad de consumo es 50% mayor a la capacidad de reemplazo que existe en nuestro planeta. Es decir, necesitamos al menos un planeta y medio para cubrir las necesidades de la demanda que ahorita tenemos. Siguiendo esta tendencia, de mantenerse esta tendencia, se estima que para el año 2030, es decir, a la vuelta de la esquina, vamos a necesitar el equivalente a 2 planetas, a lo que es posible generar de manera normal en nuestro planeta 2 planetas. En el año 2050, de continuar esta tendencia, se esperaría que necesitáramos 3 planetas. ¿Quién aguanta esto? La que sigue, por favor. Los costos de este sistema lineal están claramente referidos en muchos de los estudios que se han hecho a nivel mundial y resultan paradójicos, contradictorios en términos de lo que tenemos, porque mientras por un lado existen lugares, en la mayor parte del mundo, donde la cantidad de alimento que se desperdicia, que se tira, que se va a los tiraderos, no por accidente, sino porque se decide ir a los tiraderos, oscila entre el 30 y el 50%, mientras más de la mitad de la población del planeta vive en extrema pobreza. Y donde además el conjunto de condiciones que nos llevan a demandar este planeta y medio actualmente, o estos 2 planetas en el 2030, tienen que ver con una serie de formas de consumo que no necesariamente implican solamente la satisfacción de necesidades. Por eso hablaba de una lógica donde están cubiertos desde necesidades hasta caprichos. Asuntos como, por ejemplo, el uso del automóvil, cuando el automóvil en realidad pasa la mayor parte del tiempo, arriba del 90%, estacionado, es decir, sin usarse, ocupando espacio de nuestras viviendas, espacio de nuestras ciudades, usando recursos que necesitamos para comprarlo, para mantenerlo, para pagar los distintos impuestos que se tienen que pagar asociados al automóvil, y permanece la mayor parte del tiempo sin moverse, pero nos han hecho creer, y lo hemos creído bien, que es algo indispensable para nuestra vida. La que sigue, por favor. Así es que una de las vueltas que ha dado el mundo de la economía en un primer acercamiento que a mí me parece muy interesante, o en un acercamiento mejor dado que el que se logró en décadas anteriores entre los estudiosos y los ambientalistas en general, los luchadores de
mejorar las condiciones ambientales y aquellos que estudian los procesos y fenómenos económicos, encuentran y retoman mucho de esta lógica que en los países más pobres tuvimos sobre ciertas formas de consumo, y tiene que ver con la economía circular. Una economía circular que busca que los productos que se generan permanezcan la mayor cantidad de tiempo en uso. Una mayor cantidad de tiempo en uso que implica que tomen una forma, un diseño y un encadenamiento entre los distintos sectores y actores del mundo productivo, para que una vez que un producto tal cual fue hecho pierde la forma en la cual tiene la mejor utilidad para un usuario, pueda el conjunto de materiales encadenarse hacia hacia otra empresa, hacia otra industria, hacia otra forma que lo remanufacture, que lo actualice, que lo ponga vigente y que lo siga manteniendo en uso, para que no se desperdicie este conjunto de materiales que han sido extraídos de la naturaleza. Esta condición, que es una de las más importantes de la economía circular, genera una gran oportunidad para el mundo económico y para el mundo de los negocios, porque ofrece certidumbre en los insumos y por lo tanto certidumbre en los precios. Y esto es porque al pensar que un conjunto de materiales ya están en nuestras ciudades usándose en distintos productos y que bien pueden ser ubicados al interior de estos productos para luego formar parte de otro conjunto de necesidades o de otro conjunto de enseres, puede perfectamente generar un encadenamiento, un abasto, conociendo muy bien los volúmenes que ya están disponibles en una ciudad y dando estabilidad a los precios. Estabilidad a los precios a muchos de los materiales que se han vuelto cada vez más escasos, en el caso de muchos de los materiales más nuevos que estamos demandando como sociedad y que tienen que ver con muchos de los productos electrónicos que consumimos, las computadoras, los celulares, los distintos tipos de dispositivos que se están usando para el Internet de las cosas, que demandan muchísimos de estos materiales cada vez más escasos. Este planteamiento de la economía circular plantea además un tema de optimización de recursos que nuevamente regresa a la lógica de mejores precios, más eficiencia en el uso de los recursos en los negocios y en las empresas, porque la optimización de los recursos finalmente implica una eficiencia y un cuidado en el manejo energético, en el manejo y el uso del agua, en el manejo y el uso de los materiales, y por lo tanto una reducción de los costos que eventualmente las empresas tienen que invertir y mantener en el circuito de su mundo productivo, y que finalmente redunda en una disminución de los efectos ambientales negativos que se dan cuando no se cuidan estos recursos que se utilizan en el mundo de los negocios, y que finalmente terminan también repercutiendo en las mejores condiciones sociales de las personas que están alrededor de este mundo de negocios. Esta condición genera, a fin de cuentas, posibilidades, grandes posibilidades de negocios exitosos, porque mantienen esta certidumbre que les digo, esta mayor estabilidad en el aporte, el abasto de insumos, y también en las condiciones de los precios, que hace además que este tipo de negocios tengan cada vez mayor aceptación, una aceptación que está ligada a una mayor demanda social de un desempeño, de una responsabilidad ambiental de los negocios, particularmente en el mundo de los jóvenes, pero también en el mundo de los negocios, porque la banca internacional y ya mucha de la banca privada nacional exige que para el financiamiento de muchos de estos proyectos
para que sean bancables, es decir, para que puedan recibir préstamos de la banca internacional y nacional, pública o privada, necesitan disminuir y analizar los riesgos ambientales y sociales. Esto significa eliminar, disminuir en la mayor cantidad posible los impactos negativos que puedan tener sobre el ambiente o también sobre las poblaciones en donde instalan sus negocios. Esto finalmente lleva a que la economía circular sea considerada, y así es como sea planteada desde la lógica internacional, y así nos parece también a nosotros en la Ciudad de México, es un habilitador de la sustentabilidad, es decir, es un buen camino, es un buen puerto, es una puerta para poder generar aterrizajes a muchas de las aspiraciones que desde el mundo ambiental hemos propuesto, hemos luchado y hemos desarrollado a lo largo de mucho tiempo, buscando que las ciudades, nuestros países y el mundo finalmente alcance condiciones de sustentabilidad. La que sigue, por favor. Uno de los modelos más extendidos en términos de lo que se conoce como circularidad es el que planteó desde hace ya varios años la Fundación MacArthur, en donde esta fundación, una de las primeras sistematizadoras de estas ideas que estaban surgiendo en distintas partes del mundo, plantea cómo los distintos ciclos biológicos y técnicos de los materiales pueden tener y cuáles son los que mejor construyen las condiciones de la circularidad. Y en estos ciclos biológicos que están asociados al lado izquierdo de esta figura, de este modelo mariposa, podemos ver todos estos procesos que la naturaleza y los materiales en general, los recursos naturales, pueden vivir en un proceso de desarrollo, de buen uso, de manejo, y en el lado izquierdo los ciclos técnicos que tienen que ver con las formas de intervención que nosotros tenemos que tener para muchos de estos materiales que generamos y usamos y que nos pueden permitir redondear en procesos que nos lleven a la circularidad. Y me quiero detener solamente en un punto porque hay, me parece a mí, una de las principales confusiones que se dan con la circularidad es considerar que circularidad es igual a reciclaje. Y es, creo yo, una de las grandes dificultades que tenemos para poder salir a verdaderamente reforzar el concepto de economía circular. Si ustedes se fijan, la banda más grande de esta mariposa, la más extrema del lado de los ciclos técnicos, es el reciclaje. Y tiene que ver con que la propuesta de la circularidad es que el reciclaje, por supuesto, forma parte del modelo de la economía circular, pero debería de ser la última opción que tomemos, porque finalmente el reciclaje hace que se pierda mucho del valor de los materiales que extraemos. Y la idea es cómo generamos la mayor cantidad de tiempo en un uso permanente, haciendo que se pierda la menor cantidad de este valor. La que sigue, por favor. Y una de las cosas que queda claro también en el esquema de la circularidad es que para que la economía circular pueda tener cabida, para que efectivamente se convierta en un habilitador de la sustentabilidad, tiene que considerar no solamente la mejoría en términos de las condiciones sociales y ambientales de las que depende el que exista un negocio, sino también la importancia de que el negocio sea exitoso, la importancia de que el negocio tenga utilidad. Y entonces esta triple línea base que se plantea, que tiene que valorarse, analizarse para construir condiciones de circularidad, siempre tiene que partir
de considerar la optimización de los recursos naturales, el encadenamiento productivo entre los distintos actores al interior de las propias empresas o con otras empresas, los impactos positivos que quiere lograrse socialmente o la disminución de los posibles impactos negativos que pueden generar un determinado negocio, llevando, por supuesto, siempre en la lógica de que los negocios para que existan, tienen que ser exitosos, tienen que tener ganancia. La que sigue, por favor. Y estas oportunidades que ofrece la economía circular tienen que ver con, por supuesto, una historia larga, no solamente una historia larga como de la que hablábamos Carmelo y yo, de nuestros pueblos, en donde la lógica del uso de los productos de segunda era común en nuestras familias, en nuestras ciudades, en la frontera, en muchos de los pueblos, de los países pobres como los nuestros, sino también en una lógica que se convirtió en moda en el mundo. Una lógica donde ahora utilizar pantalones de mezclilla rotos o chamarras de mezclilla rotos es parte de la gran moda, de la moda de jóvenes de altos recursos económicos que pueden comprarse un pantalón que era el último pantalón que nosotros queríamos tener cuando teníamos esta condición del uso de los productos de segunda. Y se convirtió en una forma de conquista de un mercado muy interesante, un mercado que pugna porque cada vez más los productos que consume tengan una responsabilidad ambiental y social. Tenemos que una gran proporción de las grandes compañías del mundo han entrado a la valoración de esta lógica productiva de la circularidad y de la sustentabilidad, incluso yéndose todavía con más amplitud al tema de sustentabilidad, lo cual es un mensaje importante en términos de la fuerza que está tomando este mercado. Un mercado que ha crecido de manera muy, muy importante en los últimos años, en las últimas 2 décadas, y que seguirá, por supuesto, creciendo más, particularmente por el aumento de las dificultades para poder encontrar muchos de estos materiales que son cada vez más escasos, que son este conjunto de metales y de otros componentes que se utilizan para producir diferentes productos que consumimos cada vez más. La que sigue, por favor. Y la circularidad tiene digamos, 2 etapas y un conjunto de principios muy sencillos de analizar, de construir y de buscar tener en el mundo de los negocios. La primera cosa es que uno de los planteamientos de la circularidad es que no necesitamos poseer un bien para usarlo, porque finalmente, poniendo un ejemplo, nosotros cuando queremos movernos de un sitio a otro, lo que necesitamos es movernos de un sitio a otro, no poseer un bien para movernos. Para movernos podemos utilizar un auto rentado, para movernos podemos llamar a un taxi de plataforma o a un taxi de calle, o podemos utilizar transporte público, o podemos movernos en una bicicleta propia o en una bicicleta de un sistema de renta también. Esto para decir que en el mundo de la circularidad, una de las cosas que más está tomando vigencia es que es posible mantener un negocio y es posible mantener una lógica de uso y de consumo de un determinado producto sin poseerlo propiamente, pero que nosotros sí podemos rentar ese servicio y dejar a alguien que tiene un negocio una utilidad importante para que mantenga el éxito de ese negocio. Nada más claro que esto es mostrar 2 de los grandísimos negocios que
revolucionaron el mundo del turismo y de la movilidad en el mundo en la última década, como Airbnb o como las plataformas de taxis como Uber, por ejemplo. Tan revolucionarios el esquema de servicio de estos negocios que llegaron tan velozmente a un ritmo tan acelerado en términos del consumo de estos servicios que nos tienen con muchas dificultades en términos de la regulación que no logró acompasarse con el gran éxito de negocios que llegaron a instalarse de una manera impresionante en la mayor cantidad de las ciudades de nuestros países. Y en términos de la lógica de los productos, hay además tres principios importantes de la circularidad. Una tiene que ver con el diseño del producto, en donde desde ese momento, desde que se piensa el producto, tiene que considerarse en su diseño que sea posible de repararse, de reusarse, de acondicionarse, de actualizarse o de encadenarse con otras empresas para que haga efectiva la lógica de que es posible que lo que para una empresa en algún momento ya no es un bien utilizable, sí pueda ser eventualmente un bien, un insumo para un siguiente negocio, para una siguiente industria. Una lógica que tiene que considerar el derecho a la reparación, una lógica que se perdió, que se ha ido perdiendo en el mundo y que ha hecho que muchos de los aparatos sea mejor desecharlos, sea más barato desecharlos que repararlos, en donde lo que se busca es que estos aparatos puedan ser desarmables, desmontables para poder ser, además de reparables, también actualizables. Un siguiente principio es que en la lógica del uso pueda considerarse las condiciones de durabilidad de estos productos y por eso el derecho a la reparación se vuelve tan importante. Y finalmente, la idea de crear cadenas de abasto circulares que lo que busca es que un conjunto de empresas puedan formar un sistema en donde cada una de ellas pueda encadenarse para poder hacer uso de los insumos que para una dejan de ser útiles y para otra pueden ser sustanciales. La que sigue, por favor. Y me voy a detener en unos dos de estos ejemplos para que abramos, Carmelo, a una ronda de intercambio, si te parece, y eventualmente al final, si nos da oportunidad, detenernos en algunos de los ejemplos que estamos desarrollando en la Ciudad de México y que hemos retomado de esta historia también del uso de productos de segunda mano. Una de las cosas que creo que son muy interesantes y que ha sido, creo yo, una de las herencias que nos dejó el movimiento hippie de los 60 es la biblioteca de cosas, son las bibliotecas de las cosas, en donde en muchos de los países, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, hay una gran cantidad de biblioteca de cosas y ahorita les digo de qué se trata. Surgen más o menos en los años 70, en donde principalmente en zonas rurales las comunidades decidían comprar de manera comunitaria un conjunto de enseres que individualmente resultan muy costosos, pero y que no se usan durante mucho tiempo. Este conjunto de cosas se comparten en estas bibliotecas de cosas o bibliotecas de herramientas, dependiendo de qué tipo de cosas se presten, y con una lógica importante. Y me voy a detener solo en un ejemplo para mostrar el valor de estas bibliotecas de cosas. En nuestras casas actuales de clase medieros, digamos, tener un taladro es obligado, ¿no? Nos hicieron creer que todos teníamos que tener un taladro en nuestras casas cuando lo usamos una vez cada 5 años, ¿les parece? ¿O cada cuánto que cuelgan ustedes un nuevo
cuadro, un nuevo adorno en sus casas. En realidad, un producto de muy bajo uso que implica, déjenme decirles, que 98% de la huella ecológica de un taladro está en su producción y en su disposición final, y solo 2% en el uso, lo cual es impresionante porque lo usamos poquitísimo, pero la huella ya quedó ahí. El siguiente de los ejemplos es el que ya les comentaba, asociado a los autos, en donde cada vez más sitios en el mundo tienen este esquema de renta de cosas, de renta de autos, de renta de bicicletas, de rentas de casas, por supuesto, o de compartir autos en distintos lugares del planeta. Porque además de esto que les comentaba, de que más del 90% del tiempo de un auto en realidad permanece estacionado, la mayor parte de los autos en el mundo van usados por una persona y media, más o menos, si sacáramos el promedio. Un último ejemplo que quiero tocar y que tiene que ver con uno de los casos que nosotros estamos impulsando en la Ciudad de México es el tema de la minería urbana. Uno de los negocios que estoy segura que será revolución en el mundo de los negocios y que implica una gran oportunidad para disminuir la presión que la actividad minera genera en los ecosistemas y también para poder impactar positivamente esta demanda de materiales raros, de materiales escasos con una alta volatilidad de precios y que desperdicia de alguna manera esto que tenemos ya en las ciudades, en todas las ciudades, y que son con un montón de productos electrónicos disponibles en nuestros celulares, en nuestras computadoras y en muchos de los otros materiales y productos que utilizamos en nuestro trabajo y en nuestras viviendas. Ya este conjunto de materiales que se necesitan para producir una gran gama de componentes de distintos productos electrónicos y que son indispensables en esta lógica productiva que ahora tenemos. En la Ciudad de México, uno de los proyectos que hemos impulsado muy fuertemente en la lógica de la economía circular es las empresas que recuperan los residuos de la construcción y la demolición, donde nosotros establecimos una nueva lógica administrativa y regulatoria para permitir que esta minería de los residuos de la construcción y la demolición se reincorporen al sistema de construcción, de desarrollo urbano de la ciudad, donde tanto la obra pública como la obra privada estamos obligados a integrar un porcentaje importante de los materiales reciclados en las plantas que procesan los residuos de la construcción y la demolición en las nuevas obras. Y además estamos obligados a llevar a estas plantas que procesan estos materiales, estos residuos de la construcción y la demolición, disminuyéndonos una presión brutal que tenemos en la Ciudad de México y que tenemos en todo el país, porque todos estos escombros, cascajos, estos residuos de la construcción y la demolición, terminamos poniéndolos en las calles, en las esquinas, en las coladeras, en las barrancas, en los cerros, en los lagos, en las orillas de todos estos sitios que queremos conservar. Entonces, creo que las oportunidades que nos da la economía circular realmente implican ajustes muy pequeños porque implican básicamente coordinación entre muchos de los actores para disminuir la presión que tenemos tanto sobre los recursos naturales como sobre los ecosistemas, generando afectaciones pues que nos tienen metidos en este gran dilema, en este gran problema que es el problema ambiental. Si quieres, Carmelo, dejamos aquí y abrimos a si quisieran algo. Gracias. Gracias, Marina.
Fíjate que tengo algunas cuantas provocaciones, digo algunas ideas así un poco sueltas y tú con toda confianza reaccionas con las que quieras y en las demás con las bateas, ¿no? Y no va a haber una réplica para nada, ¿ok? Bueno, primero diría que me quedo con tu última nota de minería urbana, y con chiste diría, hay giros sobrecalentados, el cobre, wow, se lo roban. Los catalizadores, hay bandas, pandillas, o bandas de catalizadores en los estacionamientos, ¿no? Entonces, como que esos entendieron muy pronto lo de la minería urbana y entonces están reincorporando esos productos de manera acelerada y en otros andamos buscando que tengan precio. Pero diría, déjame decirte también con un poco de humor, porque creo que lo que puedo aportar ahora solamente es humor en este momento, pero diría que desde hace muchísimos años, todos los grandes científicos, desde Aristóteles o antes, yo no me acuerdo ya, pero de ese tiempo, pero era la observación de la naturaleza y luego imitarla. Y así nos hemos hecho las cosas que quieras, unas no tan exitosas. Y déjame esta naturaleza que funciona en ciclos, lo que ha hecho con nosotros. Ha cerrado ese ciclo lejano que poníamos y con los microplásticos, porque ahora cerró el ciclo, están en la cadena alimenticia que nos estamos comiendo. La poderosa naturaleza de la que no podemos ser ajenos, ¿no? Y en ocasiones nos pensamos como fuera de ella y como observadores, ¿no? Y entonces eso resulta, y luego, ¿cómo hacer, por otro tema, Marina, cómo hacen? Me fascina y porque he conocido la planta esta de residuos de la construcción, lo que hacen ustedes ya implementándola. Porque acá en Baja California, como hacemos muchas veces, ¿no? Le hicimos copia a la norma de ustedes, de la Ciudad de México, y hicimos, hay una en Baja California, pero no se implementa, ¿no? Se necesita la voluntad política para implementarla, pero detenernos en esto de que obligue a la obra pública, a la obra privada, a tener un porcentaje de materiales reciclados de la construcción es, wow, aunque en la Ciudad de México todo es mega, pero en todas las ciudades es muy pesado estos residuos, se quedan tirados en las glorietas, en todas partes, como lo dices, y bueno, tal vez con patios, con almacenes temporales y una cosa así de acopio como he visto que funcionan allá. Ese es un tema de residuos de la construcción que creo que podría ser de los motivos estos de colaboración que hay entre Baja California y la Ciudad de México, que hay un convenio de colaboración. Aún que las escalas seguro son diferentes y entonces habría que tropicalizar, digamos, nuestra cómo cambiar, Marina, o cómo hacer en esta ley de economía circular que ustedes están, cómo, es un sueño eso de que está sobrevaluada la propiedad, ¿no? Y entonces, rento casa, pero porque no la puedo comprar. Rento, pero porque no puedo comprar algo usado. Compro usado, pero porque no puedo comprar algo nuevo. Está como culturizado, o sea, como estigmatizado. Y acá, seguro por la necesidad, como decimos antes, pero el comercio de segunda mano, de alguna manera ha sido, pues, digamos, estigmatizado, ¿no? Intentamos cerrar la frontera y tenemos este gigantesco problema, asociado con los autos chocolates. Se han revolucionado más de 1 millón, ¿no? Y diría, carros usados, chocolates, ¿sí? ¿Sabes qué? Es ampliación de ciclo de vida. Es ampliación de ciclo de vida, entonces tendremos que reconocerles algo, ¿no? Seguro se podrán convertir a ser más eficientes o a convertir a gas natural o a ser eléctricos o afinarlos, pero es ampliación de ciclo de vida. Y en Baja California nos quejamos, ¿eh? Nos quejamos de las llantas usadas que se importan, pero las llantas usadas, diría, en una simpleza, son un problema de seguridad porque tienen 3-4 milímetros de huella y usadas a 70 millas por hora en las carreteras de California, en los freeways, es un problema de seguridad. Pero en San Quintín, en la terracería, se usan como llanta 6-8 meses más, ¿no? Y no son un problema de seguridad, ¿no? Después, claro, hay que cómo disponerlas, ¿no? Y creo que en eso no hemos sido exitosos, porque si no se fracturara
el sistema de depósito-reembolso de California y vinieran las llantas usadas acá, pues nomás acompañadas con $1 nomás, no, ni siquiera los $3 que pagan allá, nomás uno, y con eso podríamos salir adelante con algo de eso. Creo que las oportunidades que nos da para nuestro vecindario, California, y tú las has vivido acá, es pues entre que nos empuje y nos jala, ¿no? Con estándares ambientales diferentes, pero ver al norte nos deja clarísimo qué cosas no hacer también, ¿eh? Carro por persona, no. Freeways para los carros, no. Ni con todo ese dinero, y mira, tienen problemas de movilidad, ¿no? De estrangulamiento en las carreteras, entonces no es el camino. Ese no es el camino, esa es de las cosas que no deberemos tomar en cuenta, y creo que en ese sentido, también la Ciudad de México ha sufrido, ¿no? Con mayor vialidades. Tú decías en alguna plática, cómo se encarece la construcción de vivienda, etcétera, para tenerle un lugar al carro. Y entonces le tenemos su lugar preciado al carro, no a la persona en la vivienda, ¿no? Entonces creo que eso lo encarece. Nos ayuda pues a reflexionar mucho sobre eso. Tengo unos comentarios por aquí, te digo, de María Isabel Sat. Dice, el tema nos apasiona y hemos hecho varios estudios, con gusto podemos compartir. Estamos enfocados en el aprovechamiento de desechos orgánicos para producir energía y empleos, y empleando bioreactores avanzados. Dice, aquí nos dice Kevin García, nos dice, ¿cómo difundirlo para que en las empresas grandes funcione? Eso del taladro es un ejemplo, que son muchos más, pero wow, ¿no? Igual en mi trabajo, ¿cómo puedo difundir para de tal manera que se esté llevando a cabo? Estamos acá, Saúl Guzmán dice, ¿cómo instrumentar la regulación del manejo administrativo de los productos y subproductos y desperdicios antes de ser residuos que faciliten generadores y su certidumbre? Mauro Íñiguez dice, caso de agua, por tratar agua usada en Tijuana como la morita, como la planta de tratamiento de la morita para uso de agricultura. Y bueno, yo quisiera cerrar estos comentarios aquí para que nos reacciones en unos minutos y continúes nos quedan un tiempo bueno para continúes por si tenga otras láminas por ahí. Es tuyo el micrófono, Marina. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Déjenme tomar un par de cosas de esto que comentan, tanto en términos de lo que plantea Saúl, como de lo que planteó Mauro. Y creo que se encadena con algunas de las cosas que tú también analizabas, Carmelo, y es como la lógica de la circularidad o sea, no es nueva, ¿no? O sea, digamos, el planteamiento atrás viene de analizar mucho de lo que se ha hecho en montones de lugares, y el punto es que lo que ha logrado el nuevo enfoque de la economía circular es sistematizar mucho de este conocimiento acumulado a lo largo de muchísimo tiempo desde distintas disciplinas, y creo que de las cosas más importantes que genera este enfoque de la economía circular es que coloca, a mí me parece, un diálogo que no habíamos tenido, quienes tenemos muchos años trabajando por el medio ambiente, en donde a quienes trabajamos durante mucho tiempo y particularmente hace varias décadas nos veían solamente como obstáculos al desarrollo. Y creo que justo el planteamiento que hace la economía circular abre una puerta de conversación entre los ambientalistas y los inversionistas, no los economistas, sino los inversionistas, que es
justo el grupo al que nunca pudimos entrar los ambientalistas, porque éramos los enemigos, éramos este montón de hippies, digo yo, este montón de hippies que nos veían siempre como los que solamente nos queríamos amarrar a los árboles para que no sucediera nada. Y en realidad nunca tuvimos esta posibilidad de decirles, no nos interesa que no hagas negocio, lo que nos interesa es que cuidemos este conjunto de recursos de los que tú también dependes para hacer negocio. Y creo que justo la economía circular, una de las cosas que muestra es que bastan cosas tan sencillas como la coordinación. El encadenamiento productivo no es otra cosa que coordinación. Y permítanme darles un ejemplo que a mí me parece como de los más sencillos y que afortunadamente ya ocurre en varios lugares del mundo, y es una tienda o un mercado de perecederos. Si tiene una tonelada de jitomate y puede revisar muy bien la calidad de sus jitomates o de sus tomates, como decimos en el norte, en donde eh, sabe antes de que se vayan a echar a perder, antes de que se pudran, cuándo debe de ponerlos en venta a un siguiente usuario, como que puede ser por tener en un chat colectivo de 5 empresas, donde el mercado que vende tomates le puede avisar a los otros que están en su chat que tiene 2 toneladas de tomates disponibles, el otro que hace salsa puede comprarlo a un precio que hace que al que lo compre le salga más barato, y al que ya no le sirve no vaya a perder por tener que tirar un tomate que se le pudrió por no poder usarlo o venderlo a tiempo. Básicamente es coordinación, implica que antes de que algo sea un residuo, antes de que algo sea considerado un desecho, lo podamos poner disponible, y es básicamente coordinación. Y a mí me parece que el corazón justo de la circularidad es el encadenamiento productivo. Y el encadenamiento productivo es que haya cosas tan sencillas como que 5 empresas se pongan de acuerdo porque saben que es posible utilizar materiales que alguno de los otros deja. Y efectivamente, el tema del cascajo, de los escombros, de los residuos de la construcción, no es igual, por supuesto, en todas las ciudades. La Ciudad de México, por supuesto, tiene un tamaño monstruoso y se generan alrededor de 14,000 toneladas diarias de escombro. Pero bueno, yo he recorrido Baja California y he visto montañas de escombros en las calles y en las orillas de muchos de los sitios en donde no quisiéramos que estuviéramos, y estoy segura que el volumen que se genera también es suficiente para crear negocio y para que ese negocio elimine muchos de los problemas que los residuos de la construcción nos generan, no solamente en términos de la disrupción de la infraestructura urbana, sino de toda la minería para materiales de la construcción que se extraen para poder generar muchas de las distintas edificaciones que se hacen en los distintos sitios. Entonces, a mí me parece que la posibilidad de la minería urbana, más allá, digamos, de la más sofisticada que tiene que ver con muchos de estos metales y materiales escasos, esta así de simple de los materiales de la construcción es una gran posibilidad. Y la otra que creo, y con esto cierro, pues, Carmelo, para, digamos, dejar para más en otro momento, es cierto que todos nos compramos esta idea de que el éxito y el éxito se equiparó a felicidad, se daba con la posesión de objetos, con la compra, con el consumo. Es cierto que es muy difícil luchar contra un estereotipo que nos vendieron pues desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a mí me parece que esta nueva generación
esta generación que tiene, me parece a mí, una conciencia clara del enorme reto que estamos enfrentando y del que se va a enfrentar con mucha dificultad en los próximos años, es una generación cada vez más consciente de que los materiales y los productos de segunda mano y los productos que son reparables y la reparación de estos productos tienen un valor distinto para ellos. Y creo yo, y lo decía en la última conversación en la que estuvimos juntos, José Carmelo, que esta generación de jóvenes eh, necesita además una muestra desde nuestra generación, una muestra del conjunto de ejemplos exitosos que sí estamos teniendo en muchas ciudades del mundo, enfilados a construir sustentabilidad, comprometidísimos con que el futuro de estas generaciones se asegure su camino, su trabajo, su vida, y aseguremos la vida. Y creo que la circularidad es una forma bastante sencilla de acercarnos a construirle posibilidades a nuestras ciudades. Creo que la frontera, como tú decías, le basta un empujoncito chiquitito para recuperar esto que tuvo siempre y que es reconocer que la reparación es una maravilla en el mundo de los oficios, tiene que volver a tomar un enorme valor y tiene que defenderse la idea de que los objetos no tienen que ser de primera mano y que no necesitamos poseerlos para ser felices. Seguro no vamos a terminar hoy, vamos a tener algo de dejar a tarea, pero no te puedo dejar ir así de fácil. Déjame ser puntual en cuando presentas el dibujo este de la mariposa, donde el reciclaje está al final, porque en ese ciclo, que entre más grande el ciclo, menos eficiente, en el más corto es mucho más eficiente en este diagrama que se presenta de la comparación de economías. Y déjame decirlo porque la economía circular acotada a los residuos, o para resolver los residuos, entonces podría ser una trampa. La trampa es, ya encontramos la solución, vamos a seguir produciendo y consumiendo igual. No. Creo que seguramente un diseño pensado en el post-consumo de los productos, seguro ampliar el ciclo de vida de todo esto que en la frontera, digo, y todas las ciudades, del centro hacia la periferia o intercambio, pero lo digo de la frontera porque hemos vivido en la frontera, este comercio de llantas, de carros, de yonques, de ropa, de lo que quieras, de segunda mano, y un tanto a veces como con un nacionalismo malentendido. Espérame, no queremos ser basurero de los de allá, ¿no? De los del norte. Y creo que habría que pensar más en otra escala, ¿no? Que es un punto de las escalas, puede ser la cosa en donde nos quedemos un buen rato. Pero déjame decir poquito para no comerme yo el tiempo con esto. Dice Jesús Echeverría, no confundir reciclar con reusar. El reciclaje requiere consumo de energía. Y Omar Mulato dice, ¿cree que en los próximos años las empresas en México comiencen a poner más atención en los procesos de diseño y los productos o servicios para implementar metodologías como la economía circular? Erasmo Cruz dice, doctora Marina, ¿tiene redes sociales donde podamos seguir su trabajo? Jesús Echeverría nos dice cómo romper con la caducidad programada. Esto va en contra del medio ambiente. Creo que acá me brinqué otra más arriba que decía, sí, Sandra Millán decía acá, no creo que el uso de transporte de plataformas sea el mejor ejemplo de circularidad en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ha aumentado mucho el parque vehicular, si bien la idea es usarlo en vez de usar vehículo propio. La realidad es que muchas personas han comprado varios autos para ponerlos a trabajar en esas plataformas, además de tener el uso del uso propio. Así es mayor el impacto ambiental, ¿no? Y bueno,
Hay más comentarios, vamos a dejarlos ahí para dejarte los minutos que nos quedan para que tú cierres. Bueno, tengo un Twitter que es @mroblesg de gato. Ahí yo publico mucho de la información que vamos generando de las distintas investigaciones y proyectos que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Están además las redes de la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, @SEDEMA, CDMX, en donde permanentemente estamos subiendo manuales, guías, charlas. Tenemos un webinar permanente los viernes, nosotros también, de distintos tipos de temas, y ahí, por supuesto, está mucho de los estudios, de los proyectos, de las investigaciones que realizamos y que documentamos sobre los distintos problemas y sobre los proyectos que tenemos en la ciudad. Recién hicimos con el Congreso de la Ciudad de México una ley de economía circular. Una ley de economía circular es una ley motivadora, no es una ley sancionadora, no es una ley punitiva, porque una de las cosas que encontramos cuando hicimos una revisión a nivel internacional es prácticamente no existen leyes de economía circular en el mundo. Y en realidad yo durante mucho tiempo me resistí a empujar que se hiciera una ley de economía circular, porque me parecía que primero había que dejar claro qué cosa era eso de la economía circular. O sea, uno no puede partir con sanciones cuando no se conoce qué cosa es. Y entonces, dado que teníamos una ruta en donde había pues ciertas necesidades para desarrollar esta ley en la Ciudad de México, uno de los planteamientos que yo hice y trabajamos con el Congreso de la Ciudad fue que fuese una ley que más bien educara, una ley que divulgara lo que es la economía circular y que estimulara el tránsito de los negocios hacia la circularidad, generando conocimiento, generando estímulos y distintivos que permitan abonar a esta circularidad. Y ahí van a encontrar en esa ley varias respuestas, por lo menos la forma en la cual nosotros abordamos para esta primera etapa de la circularidad en la Ciudad de México algunas de las dudas que tienen acá. El tema de la obsolescencia programada o caducidad programada es un tema que amerita una charla muy larga, porque tiene muchas aristas para ser revisada. Por supuesto, la arista más difícil, que tiene que ver con esta lógica del compra y desecha, ¿no? Y que mucho está ligado a eso, pero hay otra lógica asociada a la actualización que creo que vale la pena revisar y que, bueno, necesitamos por lo menos una hora más para discutirla, Carmen. Gracias, Marina. Muchas gracias por darnos esta conversación que disfrutamos para arrancar esta nueva temporada del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que desde Baja California ofrecemos. No quiero pasar rápido por decir, y para construir optimismo, que la Comisión Ecológica Fronteriza, el Barco Norteamericano de Desarrollo en la Frontera, junta estas visiones, intenta juntar estas visiones de comercio y medio ambiente, que la Comisión de Cooperación Ambiental en el Tratado de Libre Comercio anterior y en la actual, o sea, trabaja los temas de comercio y medio ambiente juntos. Vamos, construimos optimismo. Es más, para que no puedo dejar de presumir, este seminario es desde la Cámara de Comercio de Tijuana. Entonces, vamos, sí hacemos esfuerzos por hacer posible que las empresas, que los negocios vayan cada vez siendo pues más sustentables o más respetuosos o más amigables con el medio ambiente, porque así se aseguran su futuro del mismo negocio, ¿eh? Con eso, te agradezco mucho, Marina, que nos hayas acompañado aquí, y al público que nos acompaña les recordamos que todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Tijuana, es
miércoles de seminario para construir el desarrollo sustentable. Y el próximo miércoles para hablar de otra pieza, de estas piezas que a veces no embonan suficiente, pero que así discutiéndolas y reflexionando podemos embonarlas para caminar hacia el horizonte de desarrollo sustentable. Nos va a acompañar Lina Ojeda, del Colegio de la Frontera Norte, para hablarnos de lo que es el Ecoparque, un proyecto pues ya histórico, icónico, dirían los no sé, los optimistas, del Ecoparque, y vamos a platicar de eso, qué es el Ecoparque para Tijuana y cómo se puede replicar ese caso. Muchas gracias, Marina, y nos esperamos a todos el próximo miércoles aquí en el páginas del Facebook del SIGA. Esperamos que se registren para que a vuelta de correo reciban una constancia de su asistencia aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.